tema para esta mañana es un culto inolvidable. Vengan conmigo. Los quiero llevar a la casa de un amigo que está retirado. Hace 2 años que se retiró en su casa allí en Cesarea, a las orillas del mar Mediterráneo. Su nombre es Cornelio. Este hombre trabajó por muchos años sirviendo a su nación como general del ejército. Y ahora, hace 2 años que está allí en su casa, a las orillas del mar, disfrutando del mejor clima del mundo y disfrutando de su familia, de sus nietos. Y su casa es frecuentada muy a menudo por distintas familias de la iglesia, porque Cornelio es un líder notable en la iglesia del Señor. Así que cuando llegamos a la puerta, nos abren, nos recibe una persona que ofrece servicio allí en la casa, nos introduce en la sala. Y allí encontramos a Cornelio, un señor ya retirado, mayor, sonrisa italiana, abrazo fuerte que nos da y mientras nos introducimos, nos invitan a sentarnos y como buen italiano ya empieza a servir la mesa, las delicadezas y las delicias de la dieta mediterránea. Y entonces le digo, Cornelio, hoy vengo con unos amigos que nunca han escuchado lo que tú viviste aquel día cuando vino Pedro a tu casa. Y quisiera que compartas con ellos el relato de aquel culto inolvidable. ¿Te animás a hacerlo? Ya veo. Así que quieren que les cuente de vuelta el culto inolvidable, ¿eh? ¿Dónde quieren que empiece? ¿Cuando el ángel apareció? Y entonces, mientras Cornelio empieza a contar, uno nota que el hombre se emociona. Que por momentos las lágrimas de gozo ruedan por las mejillas y ¿qué momento mientras nos cuenta lo que fue aquel culto inolvidable? Porque ustedes y yo cuando leemos Hechos capítulo 10, encontramos el relato de un culto inolvidable. Todos los que estuvieron en aquel culto no lo pudieron olvidar por el resto de sus vidas. Los judíos porque ocurrieron cosas que no esperaban que ocurrieran. Los que no eran judíos porque no sabían qué iba a pasar y sin embargo ocurrieron cosas que superaron todos los cálculos y las imaginaciones. Ciertamente la vida de todas aquellas personas que estuvieron en la casa de Cornelio ese día se pudieron marcar a partir de ese momento como un antes y un después de ese día. Tan histórico fue, tan decisivamente diferente y cambiante. Y uno dice, qué lindo, ¿no? Porque este culto inolvidable de hace 2000 años atrás en Cesarea nos habla también de las posibilidades infinitas que un culto puede tener hoy aquí en las costas de California. No hace diferencia si estamos mirando al Mediterráneo o al Pacífico. Si un grupo de personas se reúne en el nombre del Señor, las posibilidades son increíbles. Y la pregunta que les quiero plantear esta mañana es, ¿cuáles fueron los factores que hicieron este culto en la casa de Cornelio el culto inolvidable que fue? Porque si ustedes prestan atención, los mismos 4 factores que vamos a mencionar, si los cumplimos en esta mañana y cada vez que nos juntamos, todos tenemos la posibilidad de vivir un culto inolvidable. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron aquella reunión en casa de Cornelio el culto que fue? Ahora, lo primero que encuentro en la Biblia es que el culto llegó a ser inolvidable gracias a la calidad de la audiencia. ¿Se van a acordar? La calidad de la audiencia. Cuando ustedes abren el telón, ¿qué encontramos en la historia? Que aquí hay un hombre notable. Se llama Cornelio. Vean las características de este hombre. Es alguien que está en la búsqueda más importante de la vida, la búsqueda de Dios. Es un hombre que tiene una profesión notable y tiene una vida ejemplar. Nos dice la Biblia de él que tenía algunas características que sinceramente son dignas de ser emuladas y un poquito de envidia le tenemos. Lo primero que nos dice la Biblia es que era temeroso de Dios, era piadoso. Esos son los términos que usa la Biblia para describir al hombre y a la mujer que han comprendido que lo más importante que hay en la vida es darle a Dios el primer lugar. Nos dice también que era un hombre de influencia, porque tenía una familia unida, y es evidente que este hombre piadoso que busca a Dios
tiene un matrimonio ejemplar y tiene a sus hijos bien criados. Además encontramos que él practicaba la oración, tan ocupado como estaba. Siendo general del ejército, encontraba el tiempo para doblar rodillas porque sabía de que no importa dónde estemos, el alma que cree en Dios va a encontrar que las puertas del cielo siempre están abiertas para escuchar la oración de un corazón sincero. Y por lo tanto, oraba. Pero es más, nos dice que daba muchas limosnas. Tenía buena reputación en toda la nación judía siendo un extranjero invasor. Y nos dice que daba lo más precioso. Cornelio no tenía un cocodrilo en el bolsillo. Ustedes saben, hay gente que cuando llega el momento de la ofrenda no meten la mano porque creen que hay un cocodrilo y lo van a morder. Cornelio comprendía que el dinero es algo que viene de Dios y es para él y nos lo da por un tiempo para que lo administremos y hagamos una inversión a la eternidad. Cornelio era sabio en el uso de su dinero. Y además nos dice que cuando el ángel le pareció, él estaba haciendo ¿qué? Ayunando. Y uno dice, qué notable. Este hombre todavía no es salvo, no pertenece a la iglesia de Jesús y sin embargo está más adelantado que millones de hoy de personas que dicen ser cristianas y a Cornelio no le llegaban, siendo todavía alguien de fuera del reino ni a la altura de los tobillos. Porque este hombre había comprendido que lo más importante en la vida es encontrar a Dios y que el camino a Dios es el camino que él estableció. ¿Quién puede sorprenderse entonces que cuando llegó el momento, Dios dijo a un ángel, oh che, anda para allá y anda a ayudar a Cornelio? Mis hermanos, este hombre abrió las puertas a algo increíble que cambió el curso de la historia de la iglesia. ¿Qué hombre? Y ustedes leyeron el relato. Ahora, él necesita escuchar lo que le falta. Necesita escuchar lo que todavía no tiene. Y entonces Dios, que tiene todo controlado desde el cielo, mueve las cosas y ya tenía preparado a Pedro. Pedro viene luego de ser preparado y ablandado un poquito en cabeza de adoquín, que era Pedro. Y llega a la casa de ese Cornelio en Cesarea. Y allí encontramos a la audiencia. Cuando ustedes y yo, nos dice versículo 24, Cornelio les estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 24. ¡Ah! ¡Qué cosa tan notable! No sabían quién venía, no sabía qué hora venía el predicador, pero Cornelio había invitado a sus amigos más íntimos y a sus familiares. ¿Queremos aprender algo valioso aquí? Nos dice que era un gran número de ellos, que había una multitud que se había juntado. Alguien dice, ¿qué es lo más importante que puedo hacer yo como cristiano? Venir usted a la casa de Dios a adorar y alimentarse y traer a la mayor cantidad de gente que pueda. Porque este es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Como no la manifiesta de otra manera, fuera de las paredes del lugar donde quiere que su pueblo lo invoque. Oh, por supuesto, Dios está en todas partes. Pero Él le deleita manifestar su poder cuando su pueblo lo invoca y está reunido. Y en este caso, Cornelio ha invitado a sus seres más conocidos. Usted quiere que la gente tenga bendición, háblele de Cristo a sus amigos y a sus familiares. Y tráigalos y deje que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Ahora, me encanta esto, porque si usted quiere hacer algo por la casa de Dios, venga usted primero. Llegue temprano, póngase en actitud de rodillas, pídale a Dios que le hable y Dios va a hacer cosas notables. Digo esto que es muy importante porque ustedes saben, un día un hermano allá en Vancouver me dice, pastor, el domingo no pude estar con usted en el culto, pero estuve en el Espíritu. Y le contesté, bueno hermano, por esta vez se la dejo pasar. Pero la próxima vez asegúrese que con el Espíritu venga también su cuerpo. Porque créame que es muy depresivo hablarle a una congregación de espíritus. Y a la hora de la ofrenda el Espíritu habitualmente nos pone mucho.
Así que si usted quiere recibir de bendición de Dios, venga usted primero y traiga a todos los demás que pueda, y Dios va a hacer una obra en su corazón. Créanme que prefiero hablarle a una congregación de seres humanos y no una congregación de bancos, aunque sean muy pulidos y muy lindos. ¿Para qué es un culto inolvidable? Tiene que haber una congregación que escucha. Pero mucho más que eso, encuentro que era una congregación reverente. Cornelio lo recibe a Pedro y le dice: aquí estamos todos en la presencia de Dios. ¡Wow! Este hombre, que todavía no es salvo, tenía la convicción que no importa dónde estemos, si es a la orilla del mar o en la cima de una montaña, este planeta es la casa de Dios. Estoy seguro que no tenía una Biblia como nosotros. Estoy seguro que nunca había leído el Salmo 139, que nos habla de que Dios está en todas partes. Estoy seguro que nunca leyó Isaías 6, donde nos dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y sin embargo, este hombre sabía que allí en ese lugar estaban congregados en la presencia del Dios viviente. Me imagino que cuando Pedro habló, ningún teenager estaba haciendo text message. Me imagino que ninguno habrá estado tonteando con el de al lado haciendo chistes. Porque cuando Dios viene, Dios siempre respeta y Dios siempre aprecia al que viene con un espíritu reverente. Usted quiere encontrar a Dios, quiere que se le abran las puertas al palacio del rey. Venga en actitud de reverencia a la presencia del rey. Y además, no solamente era una audiencia reunida y reverente, sino una audiencia también expectante. Le dice este centurión a Pedro: aquí estamos reunidos en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios quiere que decimos. ¡Wow! ¡Qué opinión tan alta que tenía del pastor! No sabía si el que venía era un buen speaker o medio aburridón. Cuando supo que Dios enviaba a alguien, Dios no iba a mandar a cualquiera. Y entonces encontramos que si en este mundo vamos a tener un culto inolvidable, la audiencia hace una gran diferencia. Yo doy gracias por Comunidad de las Américas, porque aquí Dios ha hecho muchas cosas gracias a ustedes, que vienen con la actitud correcta y en espíritu de oración. Pedimos al Señor que haga cosas que manifiesten su presencia, su poder y su gloria. Pero créanme que he estado en congregaciones donde hubiera sido mejor predicar a los témpanos de hielo del Polo Norte que predicar a esa gente. Uno, cuando llega, con los años que tiene, llega a una congregación y yo necesito 30 segundos para darme cuenta quién es el pastor que predica. ¿Por qué? Porque uno ve los rostros de la gente y no tiene ninguna expectativa de que Dios va a hacer algo. Están aburridos, están muertos y ya no esperan más nada. Y créanme, mis hermanos, que el que espera recibir nada, nunca recibirá nada. Dios no hace excepción de personas. El hombre y la mujer que llega con fe, Dios responde. La persona que dice: voy a la iglesia para ver qué pasa ahí. Vacío entra y vacío se va. Pero en este caso, ¿qué diferencia? Esta audiencia, lógicamente, que lo motivó a Pedro a predicar mejor. Lo cual nos introduce al segundo elemento, que es un culto inolvidable, y fue el predicador. El predicador. Ya. Menos mal que Pedro vivía en aquella época y no en la hora del día de hoy. Porque si no, le hubieran mandado un grupo de alabanza que lo cansara cantando por 3 horas. No, Dios no se equivocó. Dios mandó un predicador. Alguien que tenía que llevar un mensaje, dijo el ángel, que Cornelio tenía que escuchar. Alguien que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios, teniendo 1.000.000 de ángeles, lo mejor que pudo hacer el ángel por Cornelio fue decirle: anda a la casa de aquel hombre Simón que está junto al mar y allí vas a encontrar un predicador que te va a dar palabra de vida. Noten bien, el ángel no podía predicar el evangelio.
Ese privilegio solamente lo tienen los seres humanos. Yo sé que en el día de hoy los predicadores, si nos ponen a un voto de popularidad, salimos últimos. La gente que no conoce a Dios dice que nosotros somos una sanguijuela y unos chupasangres y unos buenos para nada. Pablo Escobar era mucho mejor que yo, estoy seguro. El granjero más humilde hace mucho más por la raza humana que un predicador. El único problema, mis hermanos, es que Dios no está de acuerdo con ninguna de esas opiniones. Dios ha tenido un solo hijo y cuando vino al mundo fue para predicar el mensaje de salvación, que si ustedes y yo no lo recibimos, es para nuestra condenación y nuestra muerte eterna. Mi privilegio más grande en este momento es estar en este lugar predicando las riquezas inescrutables de Jesús. No hay una profesión más honrosa en el mundo, no hay un llamado más glorioso. Pero créanme que eso no es solamente para mí, que tengo el privilegio de ser vuestro pastor. Ese es el privilegio que Dios le da a un maestro de escuela dominical que enseña a los niños. Y se da cuenta que en ese lugar está hablando en el nombre de Cristo. Y que Dios está tocando vidas tiernas que se están formando porque las tiene escogidas y de ahí Él va a levantar misioneros y predicadores y gente que va a impactar el mundo. Y es el privilegio del hombre que se levanta en una célula, en una casa de familia y puede predicar de quién es Cristo, lo que Él ha hecho por ti, lo que puede hacer por mí y por todos, si tenemos la fe de recibirle. Así es. Menos mal que Pedro no falló. Pedro vino realmente con un espíritu fervoroso. Y nos dice que abriendo la boca empezó a hablar. Lo cual me habla de un corazón lleno que rebalsa y es espontáneo. Y uno dice gracias. Gracias por los buenos predicadores. Lo cual me lleva al tercer factor que hizo el culto algo inolvidable. Y fue el sermón. El sermón. La calidad de la audiencia, el predicador y ahora el sermón que comunicaba a la audiencia. Y acá les pido que me escuchen bien, porque esta es la clave del pasaje. La pregunta que les hago es, ¿para qué necesitamos un predicador con él? Si el hombre oraba, daba plata, ayunaba, era piadoso, temeroso de Dios, ¿qué más le faltaba? ¿Me pueden contestar? Le faltaba ser salvo. Le faltaba conocer a Jesús. No cambian, mis hermanos. La mayoría de los predicadores que conozco predican un evangelio que es: si tú eres un fracasado, un inútil, un inservible, un tonto, un bueno para nada, si estás en la prisión, si estás aprisionado por la droga, si estás aprisionado por esto, si le pasa lo otro, y eres una basura, y hiciste todo mal, Cristo te salva. Demos gracias que el Señor es así. Demos gracias que el Señor, cuando estamos en el fondo del abismo, cuando hemos hecho todas las cosas mal, no interesa cuán bajo hayamos caído, no podemos exceder los límites de su amor infinito y como un amigo nos va a estirar la mano y nos dice: tómate, que te levanto, porque te quiero ser mi hijo. Pero que recuerden también que Steve Jobs y Warren Buffett y Michael Jordan y Bill Gates y todos los exitosos del mundo también necesitan a Jesús. Porque si no tienen a Jesús y mueren en sus pecados, van al infierno. Y ustedes y yo, lo más importante que tenemos en esta vida es conocer a Jesús. Y la misión del predicador es hablar de Jesús. Doy gracias que no envió a John Austin o varios de esa generación que se creen psicólogos y que es cuestión que el ser humano hay que ajustarle un tornillo por acá y aflojarle otro por allá. Cornelio estaba más sano que muchos predicadores y pastores contemporáneos. Sabía más evidentemente de Dios que muchos que suben a los púlpitos. Estaba más avanzado que muchos profesores de teología. Sabía más. ¿Y qué le faltaba? Le faltaba lo principal, le faltaba Cristo. Mis hermanos, cuando yo llegué a esta iglesia comencé a predicar a Jesús y Jesús nunca me ha fallado. Porque cuando levantamos el nombre de Jesús el infierno tiembla. Y las almas son libres. Y los hogares se unen. Estoy harto
escuchar esos mensajes que son puros. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿De qué les habló Pedro? Vengan conmigo, vamos a aprender juntos. Vean lo que hizo. Comenzó en el versículo 38. Versículo 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Noten bien, comenzó hablándoles de qué? Del Cristo humano, del Cristo que se hizo como uno de nosotros, del Cristo que siendo Dios, el creador de las galaxias, dejó el universo y se vino a nuestro mundo tomando nuestra forma, haciéndose uno de nosotros. Y aquí les habló del Cristo compasivo, que ama tanto a cada ser humano que no lo quiere ver sufrir. Que cuando ve nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él se compadece, porque en el cielo no hay nada de eso. Todo eso lo trajo el pecado y Satanás para arruinarnos y destruirnos. Y Él vino a deshacernos sobre el diablo. Y nos dice que era tan humano que necesitó la unción del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él hizo. Marque bien lo que estamos diciendo. Lo que Jesús de Nazaret hizo, no lo hizo como Dios, lo hizo como el hombre en quien Dios ha venido a morar. Cuando ustedes y yo leemos la vida de Jesús, leemos las posibilidades infinitas. Porque lo mismo que Cristo hizo, Dios lo quiere hacer contigo. Si tú tienes la fe para creerle. Y nos dice que sobre este Cristo descendió el Espíritu, como leemos en los Evangelios, en el día que se bautizó, y a partir de ese momento fue romper las cadenas que Satanás tiene sobre los cuerpos enfermos y sobre el alma humana. Bendito sea el Cristo que vino. Pero noten bien que dijo más. Anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro les habló del Cristo sufriente, del Cristo que quiere vernos sanos, pero no vino aquí para sanarnos principalmente. Del Cristo que quiere vernos restaurados, pero esa no era su misión principal. Les habló del Cristo, quien es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les habló que después de esa vida ejemplar que vivió, contra toda lógica y contra todo sentido, el único ser humano perfecto, cabal y completo, que nunca pecó, que nunca cometió un error, que nadie lo pudo acusar de nada equivocado, un día se dejó llevar a través de la arrastrada por los sufrimientos y las humillaciones en la cruz de la cruz, donde allí murió para ocupar el lugar que a ti nos correspondía, por haber pecado y haber violado la gloria de Dios. Y aquel Cristo maravilloso, cuando nadie le pidió que lo haga, y nadie podía impedírselo, Él se entregó por ustedes y amor a mí, para ser nuestro Salvador y conquistarnos a través de su sacrificio. Pero les habló también el versículo 40 del Cristo victorioso. Nos dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Noten bien, la obra de Cristo no terminó el viernes cuando fue colgado entre el cielo y la tierra. Ese día viernes el infierno saltaba de alegría. Allí estaba Pilato en el control del mundo. Allí estaban los religiosos judíos diciendo, lo matamos, mírenlo al profeta. Pero el domingo Cristo se levantó de entre los muertos, sacudió al infierno, sacudió al mundo y hoy es Señor de señores y Rey de reyes. Y por lo tanto es el único que puede ser nuestra fe. El hecho de que Cristo vive es lo que nos tiene reunidos en esta mañana. Si el Evangelio es una estafa, el ser humano no tiene respuesta a sus dilemas. Si Cristo vive, todo es posible.
Por eso nos dice el Evangelio que cuando Él se levantó junto con Él el Evangelio y abrió las puertas a la inmortalidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Es el único digno de ser adorado, es el único santo del mundo. Y uno dice, qué hermoso, la muerte no le pudo detener. La muerte no lo pudo conquistar, Él conquistó todo. Y el libro de Apocalipsis, en la visión victoriosa, dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y tengo en mis manos la llave de la muerte y del Hades. El ser humano no controla eso, nada controla, solamente Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Y murió para justificarnos de nuestras maldades. Y levantóse entre los muertos para darnos poder para vivir una nueva vida. Pero no terminó allí. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Más que ese Señor. Porque los seres humanos en el día de hoy queremos todo vacación. La vida es Santa Claus con muchos regalitos viviendo bien. Mis hermanos, la vida es un regalo de Dios, pero también trae la mayor responsabilidad que coloca sobre tus hombros y sobre los míos. La carga de la responsabilidad. Todos los privilegios de Dios tienen otro lado, que es que Dios espera que vivamos de cierta manera. Y nos dice, Dios un día va a juzgar a toda la raza humana. Es el juez de los vivos y de los muertos. Todos los que un día murieron se van a levantar para estar en su presencia. Todos los que estamos vivos hoy, si el Señor viniera y nos llevara, nos reunimos con todos los muertos resucitados para estar delante de su tribunal. ¿Estás listo para esa hora? Ese día está fijo en el reloj de Dios y tú vas a estar presente y yo voy a estar presente y nadie se va a escapar. ¿Estás listo? Delante del Creador que te ha dado la vida vas a tener que comparecer. Nunca lo olvides y entonces serás mucho más sabio en esta vida. Y dice más el Señor a través de los labios de Pedro. De este dan testimonio todos los profetas, 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito sea el Señor. Este Cristo maravilloso, que es Señor de todo, nos vino a traer un mensaje de paz, un mensaje de gozo, de esperanza y de salvación. El problema más grande que usted tiene es la deuda que usted tiene con Dios. A mí me llama la atención lo que somos los humanos. Todo ser humano está buscando a Dios, aunque muchas veces no nos damos cuenta que es lo que estamos buscando. Dice la Biblia que Dios ha puesto espíritu de eternidad en nuestros corazones. Ustedes y yo, hay algo que tantas veces no sabemos. Es eso que nos cuenta la gente que un día dicen, probé todos los placeres, todos los pecados y estaba vacío, que me faltaba. Lo mismo que comí. Aunque no había caído en los pecados, todavía le faltaba algo. En su corazón había una sed, y era la sed de Dios, de conocer su gloria, de conocer su persona. Dios nos ha fabricado con un espíritu que solamente Él puede llenar. Nada de este mundo puede llenar ese lugar. Te vuelvo a reiterar, si estás afanado en trabajar y en hacer plata, gánate todo el mundo, haz los miles de millones de dólares. Pero créeme que eso no te va a dar la satisfacción. Tú necesitas algo infinito. Se llama Jesús, se llama Dios. Y eso es lo que el ser humano está buscando. Y eso es lo que Jesús vino a traer. Y la puerta de entrada a sus bendiciones está en ese lugar donde ustedes y yo, al igual que Cornelio, venimos en un acto de fe, en humildad, en arrepentimiento, y le decimos, Señor, creo en ti, te acepto en mi vida. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, resucítame espiritualmente, dame una nueva vida. Y cuando ustedes y yo tenemos ese encuentro con Dios, es como cuando los cables de la electricidad se tocan y saltan las chispas y se cubre el milagro del nuevo nacimiento. ¡Qué hermoso que es! Hace un rato les decía que Dios no es solamente Dios de los inútiles, sino de los exitosos. Pero a veces una de las obras que más me encanta referirme es una misión de rescate muy fuerte que hay en Norteamérica para todos los alcohólicos. El hombre que la fundó se llamaba Mel Trotter. Este hombre nació en un lugar de alcohólicos y de chiquito tomó la botella y llegó a ser un esclavo del alcoholismo, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Se casó, tuvo sus hijos
y estaba tan degradado por el alcoholismo que una de sus hijas muere. Y mientras las estaban velando, le sacó los zapatos del ataúd para ir a venderlos, para comprar un poco más de licor. ¿Qué esperanza tiene un hombre así? Al final de su fuerza dijo: la única esperanza que me queda a mí es quitarme la vida. Vivía en Chicago y decidió encaminar sus pasos hacia uno de los puentes allí, arrojarse por la vida. Pero no contaba con que Dios lo estaba buscando. Mientras iba a suicidarse, pasó por la puerta de una misión donde estaban predicando este Cristo que Pedro predicó en Cesarea. Y aquel hombre vino a los pies de Jesús en un acto de fe. Se levantó instantáneamente libre de las cadenas del alcoholismo. Pasó a ser un predicador de la gracia de Dios y hoy millones le deben de vida. Porque en esos lugares donde él fundó, millones se encontraron a Jesús. Y con Cristo es así. Cuando ustedes y yo creemos en Él, seamos los peores o seamos los más exitosos. La vida eterna comienza a vivir de la abundancia. Y uno dice: qué lindo. ¿Y cuál fue el cuarto elemento que hizo el culto inolvidable? Bueno, vean ustedes. Que Dios intervino sobrenaturalmente. Pedro estaba predicando, no alcanzó a hacer la invitación, no pronunció la bendición final cuando Dios intervino. Y Dios descendió con su poder y con su gloria. Y aquella gente que estaban allí reunidos, de golpe fueron poseídos por un poder sobrenatural y comenzaron a dar gracias, comenzaron a alabar, y se encontraron con un poder que no entendían. Para sorpresa de muchos, comenzaron a alabar en idiomas que no entendían y nunca habían estudiado por el mover del Espíritu. Me imagino que algunos se tiraron de rodillas, otros levantaron los brazos, otros se quedaron sentados, pero ¿dónde estaban? De pronto, Pedro dijo: ¿qué es esto? A estos gentiles no puede ser, ¿no? Sin embargo, Pedro ya había aprendido que con Dios no hay que dictarle órdenes a Él. Dios es Señor, Él es soberano. Él está edificando su iglesia y Él tiene su tiempo y usa a quien quiere. Mal le pesa que no me consulte a mí, que sé tanto, pero bueno, eso es el problema de Él. No me consulta a mí ni consulta a nadie. Gracias, Señor, tú eres más sabio que nosotros. Y entonces, me imagino que cuando se acabó la audiencia, Pedro dijo: bueno, hermanos, acá lo único que nos queda es bautismo. Vamos al mar. Y caminar unos poquitos metros hasta el Mediterráneo. Y sospecho que ahí, uno dice: Señor, ¿no nos darás esos días a nosotros también? Dígame una cosa, le hago una pregunta. Si pudiéramos inventar un dispositivo que nos traslade en el tiempo, ¿a cuántos les hubiera gustado estar en ese culto inolvidable? No veo ningún alemán levantado. Ustedes saben, yo hubiera pagado el oro del mundo por estar en ese lugar, por escuchar el sermón de Pedro, ¿verdad? Por recibir la maravilla de Dios. Sin embargo, cuando escucho ese culto inolvidable, vuelvo a reiterarles. Ese culto del ayer es una posibilidad tan grande para nosotros. Ese Cristo del ayer es el Cristo que adoramos hoy. Es el Cristo que está aquí. Es el Cristo que está esperando que se pueda. Por eso déjenme de hacerle 2 o 3 desafíos a ustedes. ¿Conocen la historia de la iglesia que no quiso morir? ¿Escucharon esa historia? No la conocen, ¿eh? Me sorprende, se llama Comunidad de las Américas. Cuando nosotros llegamos acá en 2003, la comunidad venía de un tiempo de tormentas muy bravas. Habían perdido al pastor y solamente quedaba un grupito pequeño de hermanos acá que decidieron confiar en Dios y creer que algo mejor era posible.
Durante esos 2 años donde no hubo nadie que guiara, muchos hermanos abandonaron el barco pensando que esto se hunde, se va a pique. Cuando nosotros llegamos solamente había 40, 50 personas. Y la única actividad que tenía comunidad era esto y después no había más nada. Acá vino el pastor Sánchez, que es una celebridad de la televisión, ustedes lo saben, ¿sí? Cuando llegamos ya la pusieron la carpeta roja en el aeropuerto diciendo, bueno, no teníamos plata para TV, no teníamos nada, pero lo teníamos todo. Teníamos la palabra de Dios y comenzamos a predicar al igual que Pedro a Jesucristo. Me acuerdo que cuando tuvimos aquel culto les dije, vayan y díganle a la comunidad que Cristo ha vuelto a comunidad. No porque yo sea nada, sino porque todo ser humano que toma a Dios en serio y confía en Él, Él va a venir y va a honrar su palabra, que nos dice que es más poderosa que el fuego, que es como un martillo que quebranta la roca. Desde que llegamos aquí se han convertido en un montonazo de gente que hoy no están porque el Señor los ha desparramado por otro punto del mundo. Pero les puedo contar la historia de muchas personas que ustedes están aquí no las conocen, que son un milagro de la gracia de Dios. Y créanme que cuando una persona tiene fe en Jesús, las posibilidades son ilimitadas. Ahora, Cristo ha hecho cosas maravillosas en esta iglesia y mi oración es, ¿qué vas a hacer, Señor, en los años que vienen? Mucho va a depender de la audiencia. La audiencia será la diferencia. No creo que hubiera ocurrido las bendiciones que recibieron allí en Cesarea de no ser por ese grupo humano, que vino con una actitud tan benigna. Por eso en esta mañana, a usted que pertenece a Jesús y le ha servido con años de dedicación y excelencia, hermano, persevera, sigue. Un día nos vamos a ir de este mundo. No nos vamos a llevar ninguna de las cosas que hemos acumulado, y lo único que sí nos vamos a llevar son las oraciones que hicimos, las almas que ganamos, las ofrendas que dimos, la palabra de aliento, la visita al huérfano, a la viuda. No te olvides, en este mundo estamos de paso. Tenemos el privilegio de servir a Dios en esta generación y luego viene la celebración, si conocemos al Señor. Pero también permítame decirle a usted que tal vez es medio nuevo en estas cosas y tal vez usted es un pasajero de primera categoría. Quiero invitarle a usted que es pasajero de primera categoría que se una a la acción. ¿Qué quiere decir con eso de pasajero de primera categoría? Hace años atrás, lógicamente, más de un siglo, Dwight Moody, que fue un predicador muy elocuente, contó la historia de que un día alguien que vivía en Chicago, donde él predicaba, estaba aquí en Los Ángeles y tenía que ir hasta Chicago, entonces se fue a las oficinas de la Wells Fargo y pidió comprar un ticket en la diligencia para ir hasta Chicago. Y entonces cuando fue a comprar el ticket, le dijeron, señor, ¿usted qué quiere? Pasaje de primera, de segunda o de tercera. El hombre dijo, el viaje es muy largo, por lo tanto debe un pasaje de primera. Llegó el momento de embarcar, los pasajeros subieron, comenzaron a charlar y cuando fueron charlando se dieron cuenta que los de primera, los de segunda y los de tercera estaban todos juntos. Y dijeron, acá nos estafaron. Cuando en esos momentos la diligencia llega al primer paso montañoso y se escuchó la voz del conductor que de afuera gritó, pasajeros de primera se quedan donde están, pasajeros de segunda se bajan y caminan, pasajeros de tercera se bajan y empujan. La iglesia del Señor es... Yo doy gracias por los pasajeros de tercera que empujan. Mis hermanos, ustedes tienen una corona de gloria. Pero tal vez aquí hay pasajeros de segunda que están caminando con nosotros, pero todavía no se han involucrado. Hoy te invito, ven con nosotros, ayúdanos. Tenemos una gran tarea que hacer para Cristo y Cristo te necesita. Y si usted es un pasajero de primera de esos niños, amplifique. No pierda los días, no pierda su tiempo. Sirva a Jesús. Y un día también va a tener el gozo de ver a Cristo hacer las cosas que hizo en aquel día en Cesarea a través del apóstol.
Pero también quiero extenderle la invitación a usted, que todavía, al igual que Cornelio, no tiene a Cristo. Porque vuelvo a reiterarles, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cornelio era un hombre exitoso, tenía el mundo por la cola, diríamos. Y sin embargo le faltaba lo más precioso, le faltaba conocer a Jesús. Y bendito sea que lo buscó de corazón sincero. Y Dios hizo el milagro que hizo para encontrarle a él, encontrar a toda su familia. Abrirle la puerta de la esperanza a todos los que no somos judíos de nacimiento. Aquel culto que tuvo lugar en la casa de Cornelio, su impacto sigue hasta el día de hoy. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de reproducir esos cultos inolvidables cada vez que nos juntamos en aquel lugar, en la casa del Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Te gustaría que nuestros cultos sean siempre como los que tuvieron lugar en la casa de Cornelio? ¿Te gustaría salir de este lugar con la convicción de que Dios te encontrará? ¿Te gustaría ver la gloria de Dios? ¿Te gustaría ver que los cuerpos son sanados, que los endemoniados son liberados, que los ciegos recobran la vista, que las personas conocen a Jesús? Todo es posible si tenemos la fe para creer que la audiencia, el predicador, el sermón y Dios es todo lo que hace falta para tener un culto inolvidable. Esas son nuestras posibilidades. Ese es nuestro gran privilegio. Mi única manera como vuestro pastor es que un día miremos para atrás y digamos: yo di mi vida a servir a Dios en comunidad. No me arrepiento de un solo culto donde estuve presente, porque cada vez que estuvimos reunidos en la presencia de Jesús, fueron todos cultos inolvidables. Depende de ustedes, depende de mí, depende de Dios. Él nunca es el problema. Nosotros tenemos que colocarnos en lugar para poder bendecir. Vamos a ponernos de pie para orar.